Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Estábamos hablando de frío y el frío es una de las preocupaciones que tiene desarrollo social durante esta temporada. Vamos a comenzar dentro de poco el invierno, un invierno que para muchos dicen no va a tener tanta lluvia, pero de todas maneras a veces hay días en donde tenemos estas situaciones, después baja, está húmedo. Hoy día sentimos justamente esa sensación, pero no solamente para hablar de frío, de clima y de los dispositivos que hay, sobre todo para la gente en situación de calle, sino que anuncios. Vamos a recoger ya las últimas partes de la cuenta presidencial que ocurrió el día domingo. Es que tenemos al Ceremi de Desarrollo Social en la región del Biobío, Edson Díaz, quien está con nosotros y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ceremi? Hace tiempo que no nos venía a visitar. ¿Hace tiempo? Parece que fue hace poco. ¿Cómo está, Ángela? ¿Cómo está, Alfonso? Yo puedo estar media trastocada en el tiempo, Ceremi. Puede ser que sea Pero ayer. siempre es un placer estar en Conquistador. No, a nosotros nos gusta mucho recibirlo, Ceremi, porque siempre nos viene a contar cosas que son muy útiles para nuestros auditores y que también se ven bastante patentes. Yo decía, no es solamente el tema del frío su preocupación, afortunadamente estamos en temas de más bajos de contingencia, no queremos llamar a ninguna... Vamos a tocar madera. No, toquemos ahí, vamos a buscar una madera ahí para... No mufemos. Sí, no queremos mufar, pero efectivamente hoy día la preocupación está en poder entregarle cuidados a quienes están a lo mejor sin algún techo en estas condiciones de frío. Cuéntenos un poco, partamos por eso, Ceremi, porque es lo más contingente. Efectivamente estamos a pocas semanas de poder cambiar de estación. Si bien no hemos tenido estas olas de frío que muchas veces ya están disponibles todos los operativos y dispositivos a lo largo de la región. Sí, comparativamente hablando, en relación al año 2024, hoy día hemos tenido menos activación del Código Azul. Del tiempo que ya está operativo el Código Azul, se ha activado solamente 2 veces en Los Ángeles. El año pasado, a igual fecha, a esta fecha ya habíamos activado al menos 6. Entonces eso un poco nos da como una correlación, ¿verdad?, de cómo se ha ido comportando el clima. Vamos a tener una estacionalidad, según el pronóstico de Dirección Meteorológica, de Senapred, etcétera, que no va a ser tan extremo en frío ni tan extremo en lluvia. Entonces tenemos que ahí de todas maneras poner a disposición nuestros dispositivos. Estamos ya con 180 camas que son permanentes, son parte de nuestra oferta permanente y adicionalmente a eso ya estamos abriendo las 180 camas adicionales y por tanto hoy día ya tenemos Código Azul, tenemos los convenios, ya se han activado, ya tenemos las rutas sociales, vamos a estar de aquí a una semana vamos a estar saliendo ya con las rutas médicas, que también es un buen dispositivo porque permite finalmente acercar prestaciones a las familias, a las personas que están en situación de calle y que finalmente nunca acceden a ninguna oferta pública porque están excluidos y porque además cuando van siempre también generan complicaciones en los espacios donde visitan y así es que estamos atendiendo directamente los puntos calle, así que ya está toda nuestra oferta a disposición de las personas en situación de calle y hemos venido avanzando de buena manera en eso. Ceremi, ¿y cómo han apreciado usted la disposición de las personas que están en situación de calle? Porque uno observa que a diferencia de años anteriores, de alguna manera, imposible no mencionarlo para graficarlo, están como, podríamos decir, mejor preparados, están como con carpas en algunos lugares, entonces da la impresión que les es más difícil de repente aceptar la sensación que uno tiene, el aceptar movilizarse hacia un albergue, eventualmente hacia un lugar más resguardado. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes de esta situación que se está viviendo con estas, de repente aparecen carpas, como le decía, directamente como de camping? O sea, ya no son rucos que se arman con cartoncitos, sino que están como de alguna manera preparados para moverse más rápidamente. Bueno, es una realidad que es muy móvil, no es una realidad estática. Uh-huh. Tenemos situación y casos porque además ya vamos conociendo a las personas en situación de calle. Ya nos conocemos los distintos dispositivos, ya nos encontramos en la calle y nos saludamos, porque en realidad son parte, digamos, ya finalmente de los espacios de trabajo permanentes para nosotros. Así que es muy relativo. Hace un par de años atrás había una realidad, por ejemplo, muy presente de las personas migrantes. Esa realidad hoy día ya ha ido desapareciendo de nuestros dispositivos. Anteriormente teníamos un 30% aproximadamente de ocupación de personas que eran personas migrantes. Hoy día ese porcentaje es muy menor, no debe ser más del 5%. Por tanto, quienes están ocupando nuestro dispositivo de personas en situación de calle son principalmente personas chilenas, personas que tienen o tuvieron algún problema de uso problemático de alcohol y drogas, algún problema de
situación de salud mental nunca abordada, y también mucha desvinculación familiar. Y ahí principalmente, y ahí voy a poner un acento muy preocupante respecto de cómo nosotros finalmente constituimos sociedad. Porque gran parte de nuestros dispositivos, sobre todo de la oferta permanente, está siendo ocupada por personas mayores en condición de soledad, que quedaron en situación de calle, desprotegidos, porque en algún momento tuvieron algún problema de uso problemático de alcohol, por ejemplo, y finalmente las familias se desentienden de ellos y el Estado se hace cargo a partir de la instalación de dispositivos para personas en situación de calle, pero que no tuvieron una ruta tradicional de calle. Entonces quedaron en calle, por ejemplo, a los 60, 70 años, y hoy día viven situaciones, desde el punto de vista de su salud, muy complejas. Entonces hemos tenido que activar una serie de dispositivos, coordinación con los establecimientos de larga estadía de adulto mayor, etcétera. El caso más palpable para todos es el caso de la Mirillita. La Mirillita es una persona mayor, ¿verdad?, que históricamente vivió en situación de calle, hoy día está en un ELEAM, después de un trabajo bien arduo que tuvimos que hacer con ella. Le costaba a Mireia. Le costaba, sí. le costó adherir, pero Sí. finalmente ya somos amigos con la Mirellita, la vamos a ver, la visitamos, está muy bien cuidada. Así es que ese es un caso emblemático, por ejemplo, que dice relación con una realidad de las personas en situación de calle, que en algunos casos fueron envejeciendo en el camino y en otros casos derechamente ya llegan con adulto mayor a la calle, y eso es una problemática también de las familias, porque muchas veces como que se atribuye al Estado la responsabilidad. ¿Qué hacemos con las personas en situación de calle? Bueno, esas personas en situación de calle llegaron ahí porque tuvieron una desvinculación familiar, independiente del propósito, pero perdieron la red de apoyo familiar, y eso es muy preocupante. Entonces ahí también nosotros hacemos un mea culpa, pero también hacemos un llamado de atención de cómo finalmente estamos abordando este tema desde el punto de vista social. Ese es un tema bien profundo, que tiene hartas capas, Seremi, y que evidentemente no le vamos a pedir que nos dé alguna resolución ahora, pero incluso más que como una pregunta, es una reflexión, porque nuestra sociedad va envejeciendo. Hoy día el cuidado de los adultos mayores es un temazo para las familias, porque no hay tantas herramientas. Muchas veces efectivamente lo hace alguien de la familia, que tiene que doblar funciones. No hay tampoco tantos recursos, y como yo digo, nuestra sociedad va hacia allá muy rápidamente, y podría haberse aumentado lo que usted dice en cuanto a cifras. Es por eso que nosotros, bueno, me tocó dar una charla el día domingo en la universidad. Me invitaron a dar una charla en el contexto de los 100 años del trabajo social. Yo soy trabajador social, entonces me invitaron en ese contexto. Y yo hacía una reflexión respecto de que cuando se crea la carrera de trabajo social, que era una carrera de índole más ligada a la medicina y a la salubridad, está en el contexto de un proceso histórico que se llamó la cuestión social. Y estaba muy relacionado con la migración del campo a la ciudad, de personas que vivían en el campo y fueron a trabajar a estas industrias. Yo soy de Lota, entonces coloco siempre el ejemplo como de lo que conozco, Claro. de Lota. Cuando nos acordemos de este tiempo, nos vamos a acordar de un contexto histórico que se llama, o se va a llamar, la crisis de los cuidados. Y ahí tenemos una complicación, porque como sociedad no estamos resolviendo de buena manera los cuidados. Tu Ángela lo decía muy bien, de aquí al año 2050 el 30% de nuestra población va a ser persona mayor. Nosotros vamos a ser personas mayores, y si no tenemos hoy día dispositivos ni formas de resolver finalmente nuestra condición de soledad o nuestra condición de cuidado, entonces vamos a quedar en una absoluta desprotección. Por eso se crea Chile Cuida. Y ahí hago la bajada, ¿verdad?, a la política pública que el presidente anunció. El año pasado decíamos que queremos que Chile Cuida se constituya como el cuarto pilar de la protección social, porque es una necesidad urgente. Ayer participé con familias que son parte del Servicio de Protección Especializado, que son familias de acogida, que buscan acoger a niños que quedaron en absoluta desprotección a propósito de los cuidados. Estamos hablando recién de las personas en situación de calle, que nadie tiene quien las cuide. Estamos hablando de personas mayores que están en condición de soledad, que también tenemos que elaborar dispositivos para los cuidados. Por tanto, es una cuestión que es absolutamente transversal. Estamos hablando de personas con discapacidad, que no tienen herramientas ni tienen complicaciones además para generar los cuidados. Entonces, hoy día por eso es tan relevante desde ya comenzar en esta política pública que permita finalmente tener distintos dispositivos desde el Estado, pero también tener la claridad y la responsabilidad desde las familias de cómo vamos abordando también los cuidados y cómo nos vamos haciendo cargo finalmente de protegernos entre todos nosotros. Porque se va sumando esta problemática, decía que ustedes, personas mayores que van llegando, conociendo, teniendo que conocer esta realidad de la situación de calle. Seremi, una pregunta práctica que siempre hacemos, pero nunca está de más tener a mano,
que es, esperamos que ninguno de nuestros auditores tenga una persona cercana conocida, pero sí nos puede ocurrir que afuera del condominio, afuera del edificio, en un parque cercano, veamos una persona, nos complique. ¿A quién se debe llamar? ¿A quién se debe recurrir en el fondo para que esa persona reciba ayuda y pueda acceder a alguno de estos dispositivos? Nosotros tenemos un call center que invitamos a que las personas lo puedan recurrir en el caso de que lo requieran, porque tenemos rutas sociales permanentemente. Y particularmente en Los Ángeles también la activación del Código Azul. Pero acá en la comuna de Concepción, en la provincia de Concepción, en la provincia de Arauco, también tenemos rutas sociales que funcionan de manera bien similar a lo que es el refuerzo que hacemos en el Código Azul. Y ahí hacemos el llamado a que las personas nos contacten al 800-104-777 en la opción 0. Ahí tenemos un call center que funciona las 24 horas del día, es un call center del Ministerio de Desarrollo Social, donde vamos a estar bien atentos a poder dar cobertura a los requerimientos que las personas nos presenten. Seremi, estamos conversando con el Seremi de Desarrollo Social en el Biobío, Edson Díaz, con quien estamos partiendo en esta conversación, sobre todo orientados a lo que va a venir, que es el cambio de estación, el invierno y todos los cuidados que hay que tener. Y me quiero tomar de esa última palabra. Usted decía, Chile Cuida, anunciado por el presidente, se quiere transformar en una política que me da la sensación de que también desde la perspectiva política y de si tuviera que someterse quizás a proyectos y a robustecerlo, es bastante transversal. Yo creo que hoy día no hay nadie de ningún sector político que no reconozca que efectivamente estamos en una crisis de cuidado de todo tipo, porque cuando alguien tiene que dedicarse en una familia a cuidar, ese alguien sale de la fuerza laboral, el cuidado no tiene remuneración y es una tarea 24/7. Se sabe, hay datos bien relevantes respecto de quienes cuidan y cómo incluso aportan al PIB. Y en ese aspecto, Seremi se está trabajando en centros de cuidado de poder darle quizás ciertas apoyos justamente a las personas que cuidan en la región. Se han abierto e inaugurado lugares. ¿Cómo han ido funcionando justamente? Y si los cuidadores también han ido tomando este guante que por lo menos desde el Estado se está mostrando. Sí, nosotros estamos bien contentos con la recepción de las personas que cuidan. El de ayer estuvimos en Curanilahue, en una feria de emprendimientos de cuidadoras, porque tú lo dices muy bien, las personas que cuidan se van empobreciendo y principalmente son mujeres. Entonces, cuando hablamos de una política pública que se preocupe de los cuidados, estamos hablando de una política pública con un profundo sentido de justicia social, pero también con un profundo sentido de perspectiva de género. Porque las personas que cuidan son principalmente mujeres, se van empobreciendo, salen de la fuerza de trabajo para dedicarse a los cuidados, y ahí hemos venido avanzando de manera significativa en Chile Cuida. Chile Cuida hoy día está instalada en 11 comunas de la región del Biobío, y como el año pasado tuvimos un buen resultado de la aprobación del presupuesto en el Parlamento, este año va a crecer un 37% respecto al año anterior. Y el año anterior ya había crecido un 24%, por tanto, hoy día vamos a llegar a 18 comunas en la región del Biobío. Prontito ya vamos a poder saber, porque están en el último trámite administrativo, en una toma de razón de Contraloría, estos decretos que van a permitir finalmente transferirle los recursos, ese aumento del 37% a las comunas, y va a ser bien significativo también el avance principalmente en comunas grandes urbes. Y ahí vamos a tener un desafío, porque ¿cuál es nuestra perspectiva? Anteriormente avanzamos en 3 dispositivos. Red Local de Apoyo y Cuidados, que es un programa que comenzó bien pequeñito, en el gobierno de la presidenta Bachelet número 2, empezó como a fraguarse la idea de poder trabajar el tema de cuidado, pero bien piloto. Hoy día ya estamos en 11 comunas con prestación de servicio en el domicilio de las personas, de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, que atienden en la misma dimensión a la persona que cuida y a la persona cuidada. Entonces, ¿por qué razón? Porque la persona que cuida también va viendo deteriorada su salud mental, su salud física, musculoesquelética, se va viendo afectada, por ejemplo, le duele mal la espalda porque tiene que tomar, ¿verdad?, en brazos muchas veces a la persona que cuida para poder hacer la cama, para poder barrer, para poder, etcétera, hacer una serie de temas de temas en su casa. Entonces, esas situaciones van perjudicando a la persona. Entonces, por eso tendemos la misma dimensión a la persona que requiere el cuidado, que la persona con discapacidad o persona con dependencia, y también a la persona que cuida. Y ¿qué es lo que queremos como idea general? Poder llegar principalmente a generar una cobertura hoy día de las personas que tienen dependencia severa. Ahí vamos a tener un fin, ahí vamos a tener una mirada de poder llegar a esos espacios, a los domicilios de esas personas que hoy día están cuidando en absoluta soledad, porque efectivamente en Concepción nos falta instalar red local, en Coronel, etcétera, son comunas, en San Pedro, son comunas grandes que
tenemos que dar mayor cobertura, entonces hacia allá como que va a avanzar esta idea de poder generar dispositivos también en esas comunas de la red local de apoyo y cuidado. Paralelamente a eso, estamos construyendo centros comunitarios de cuidado. Ya tenemos 3 en la región del Biobío, acabamos de poner la primera piedra en la comuna de Chihuayante. Después de esta actividad nos vamos a Chihuayante a propósito de esto mismo, y también en Santa Juana. Entonces vamos a también a robustecer la cadena también de trabajo de los centros comunitarios de cuidado. ¿Qué pasaba con los centros comunitarios? Se construía infraestructura pública, y nosotros sabemos que pedía a las organizaciones, por ejemplo, construyanme la sede de la Junta de Vecinos. ¿Cuántas veces se ocupaba esa sede de la Junta de Vecinos? Poquísimo. Bien poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esos espacios comunitarios, transformándolos, y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia pone los recursos y contratamos profesionales y ocupamos esos espacios físicos. ¿Con quién? Con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales, con psicólogos, con trabajadores sociales, que activan toda una red de dispositivos de oferta para los cuidados. Con atención en el domicilio, pero también con activación de la red, de conocer los casos, de derivarlos, por ejemplo, y buscar la interconsulta con el médico si es que requiere apoyo médico, de si tiene problemas con el registro civil para poder, por ejemplo, sacar su carnet de identidad o hacer algún trámite en el registro civil. Hoy día tenemos dispositivos que el registro civil va a la casa de las personas. Por tanto, es un concepto de un trabajo muy protagónico con los cuidados, pero pensando también en activar toda esta red de protección finalmente en el territorio. Seremi, estaba el anuncio, están las luquitas, ahí se ha ido desarrollando, hay alcance, hay una red de beneficiarios, pero usted decía que hay un foco en alcanzar a las personas con dependencia severa. Así es. ¿De qué manera se está articulando el llegar a este catastro, llegar a estas personas? Porque puede ser que no sean parte de lo que ya está funcionando. Hoy día nosotros tenemos principalmente una vía a través del registro social de hogares, en el complemento de cuidados, bajo 2 vías. Las personas que nos están escuchando y que realizan la labor de cuidar a una persona con dependencia, a una persona en situación de discapacidad, a una persona en la condición del espectro autista, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que vayan y se inscriban. ¿Dónde? En www.registrosocial.gov.cl. Ahí hay un banner que dice: si eres cuidadora, inscríbete acá. Y se inscribe ahí una persona, se inscribe la persona que cuida y también la persona cuidada, la persona con dependencia. Y ahí automáticamente ya se genera el link, nosotros tenemos esa base de datos y le entregamos una credencial de persona cuidadora. Eso es una credencial que la identifica y que nos sitúa, ¿verdad?, en dónde está físicamente para generar prestaciones de servicio. Pero además de eso, hoy día hemos llegado con convenios, por ejemplo, con empresas privadas que se llaman Empresas Chile Cuida y que generan descuentos. Nosotros estamos formando la cultura de los cuidados y estamos generando un cambio de paradigma. Eso es lo que perseguimos, que cuando una persona cuidadora llegue a cualquier establecimiento público y privado, existe una fila preferente para personas embarazadas, para personas mayores, para personas con discapacidad, pero también para personas cuidadoras, por la dimensión y la pobreza del tiempo que tienen las personas que cuidan. Lo voy a poner en aprieto antes de terminar. No lo voy a poner en aprieto antes de terminar. Pancho me mira ahí. No, es una reflexión incluso desde su perspectiva como trabajador social. ¿Usted cree que en algún momento lleguemos en un futuro? Yo sé que esto tiene que ser motivo de mucha conversación parlamentaria, de la sociedad. ¿Usted cree que en algún momento los cuidadores lleguemos a un punto en que puedan recibir, no sé, una pensión, una remuneración, porque efectivamente se ven bien atrapados por más emprendimientos que puedan hacer? Hoy día el cuidado, yo creo que uno es bien transversal, o sea, no distingue clase social, dineros, no, por más que alguien diga, a lo mejor alguien puede contratar a alguien, siempre hay alguien que se tiene que hacer cargo. Y como decía el Seremi, mayoritariamente mujeres, claro, o sea, falla la corresponsabilidad. Sí, claro, y en el fondo es 24/7, hay poca posibilidad de poder hacer cosas porque en muchos casos el cuidado de verdad tiene que ser casi instantáneo, o sea, al minuto, no hay posibilidad de salir de eso. ¿Usted cree que en algún momento la conversación vaya hacia allá, Seremi? Hoy día está la discusión abierta porque avanzó y está en discusión hoy día del Senado. Y hay varias observaciones del mundo parlamentario que solicitan también la incorporación de mayor cantidad de recursos para el estipendio. Nosotros creemos que también efectivamente hay una fórmula. Siempre nos topamos con los recursos, digamos. Claro. El financiamiento, ¿verdad? Pero claro, evidentemente mi esperanza es que efectivamente avancemos hacia esa línea, a poder, o sea, lo que ya dijimos, que cuidar era trabajar. Y por tanto, y como cuidar es un trabajo, y que si se llevara a plata pura, estaríamos hablando que el Estado se ahorra, comillas, cerca de 16 puntos del PIB.
porque las familias finalmente se dedicaron al cuidado. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Tenemos que actuar con lo que muy bien decía Alfonso, con corresponsabilidad. Ese es un concepto que hoy día en los cuidados no estaba en la agenda pública. O sea, no existía y no existió nunca, ni en ningún relato presidencial en la historia del país, ninguna mención al tema de los cuidados. Es por primera vez que estamos instalando este tema en la agenda pública gracias a la pelea constante de las organizaciones sociales que se fueron instalando en el territorio y que principalmente eran mujeres cuidadoras y que demandaban una necesidad real de atención, pero no solamente de atención, de cómo lo ayudábamos. Entonces, por eso nosotros decimos que esto tiene que ser un sistema nacional de cuidados y no tiene que ser solamente porque la discusión ¿cuál es? De algunos parlamentarios, para ser bien concreto, dicen, no, ¿para qué vamos a crear un sistema si finalmente les traspasamos mejor los recursos a ellos y que ellos finalmente se la arreglen? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que tenemos que tener un trabajo de corresponsabilidad. Entonces, por eso se crea un sistema de apoyo, porque finalmente los temas no muchas veces son exclusivamente económicos, también son de compañía. Entonces, también, cuando nosotros hablamos con las personas cuidadoras, y yo siempre cito a la Carolina Bello, y siempre le mando saludos a ella, que es la presidenta de la agrupación Te Cuido de Talcahuano, que también participó en la discusión en el Parlamento. Porque hoy ya estamos en el Parlamento, en el último trámite legislativo, en la discusión en el Senado del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado. Y la Carolina Bello siempre nos dijo, cuando en la primera reunión que tuvimos con ella, y me dijo, Seremi, lo primero que tenemos que hacer con el tema de los cuidados es dejar de romantizarlos. Porque cuidar duele profundamente, porque vamos viendo cómo se va deteriorando la salud física propia, pero también la del ser querido. Y por tanto, tenemos que actuar con absoluta celeridad. Y no basta solamente con traspasarle un recurso físico. Nosotros necesitamos apoyo, necesitamos compañía, necesitamos orientación. Nadie nos enseñó a ser cuidadores. Tenemos que ser cuidadoras por situaciones de la vida. Y por tanto, ahí tenemos que generar los apoyos. Y estamos avanzando de manera incipiente y probablemente no lleguemos a todos los casos a resolverlo. Pero estamos instalando una cultura de los cuidados que es lo que queremos que se profundice, que funcione y que finalmente mejore la calidad de vida, particularmente de un grupo que estuvo históricamente excluido. El Seremi de Desarrollo Social del Biobío, Edson Díaz, conversando con nosotros, poniendo en valor este tema. Nos gusta cuando podemos escuchar justamente estas temáticas porque, como decimos, son súper transversales, no afectan solo a un grupo, son muchas las familias que hoy día dedican mucho tiempo, recursos, esfuerzos, parte también de sus vidas a los cuidados. Seremi, gracias por venirnos a acompañar. 15 de abril fue el último día que vino, me lo soplaron ahí. Pero perfecto. Ve, harto rato no harto había rato. venido. Sí, Yo siempre a disposición de venir. No, por supuesto, y usted siempre invitadísimo. Muchas gracias. Así que tenga una muy buena jornada en Chihuayante y en sus otras pautas. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao.